Pues qué bueno que está en este lugar, hermano, que no se le hizo tarde, ¿va? Yo creo que la mayoría no se nos hacía tarde en este cambio de horario. Nomás por ahí a una hermanita se le hizo temprano y llegó bien temprano, ¿va? Y pues qué bueno, ¿va? Gracias a Dios por ella. Estuvo aquí temprano, no logró llegar tarde, llegó temprano. Y, y hemos estado viendo, amén, el libro de Nehemías, amén. Venimos viendo el libro de Nehemías. Hoy me toca a mí compartir, no es la excepción, algo de Nehemías. Y Nehemías era un copero del rey, amén. La hermana Alejandra nos enseñaba por ahí, va, al principio, que era el copero del rey, de que le pidió permiso al rey de poder salir, va, porque había angustia en su corazón, amén. Había angustia de cómo estaba Jerusalén, porque Jerusalén estaba en ruinas, amén. La ciudad estaba quemada, estaba en ruinas, estaba destruida. Entonces en el corazón de Nehemías estaba ir a reedificar la ciudad, amén, los muros de Jerusalén. Entonces por ahí también nuestro pastor Vale nos enseñaba la semana pasada de cómo estaba el pueblo, amén. En una mano tenía la espada, estaban listos para la guerra si se venía, y con otra estaban trabajando, amén. Iban juntos de la mano con Nehemías trabajando, amén. Y en el capítulo 5 por ahí, dice el capítulo 5 que el pueblo de Dios como que, bueno, en este caso como que cesó poquito la obra, ¿va? No la dejaron en abandono ni nada, pero no se habla de que siguieran construyendo o reconstruyendo ahí la ciudad, la muralla, sino que hubo unos problemas internos dentro de la ciudad, amén. Lo que el pueblo había hecho era que había vendido, tenía que vender sus terrenos, tenían que vender el grano, tenían que vender sus posesiones para poder comer, amén. ¿Por qué? Porque entre el mismo pueblo se lo vendían entre ellos mismos, amén. Unos le vendían a otros del mismo pueblo, de los judíos. Entonces estaban haciendo las cosas mal el pueblo de Dios, amén. ¿Por qué? Porque estaban tomando ventaja de ello, amén, cosa que no debieran de hacer. Aún estaban vendiendo a sus hijas como a la servidumbre, amén, como esclavas, las estaban vendiendo. Entonces Nehemías se entera de esto y dice que fue Nehemías, convocó una gran asamblea con todos y les dijo, ¿por qué están haciendo ustedes esto? Les reclamó enojado, ¿por qué hacen esto? No trajimos a nuestros hermanos que estaban vendidos, que estaban en esclavitud, no los trajimos a la ciudad para volver a reedificar la ciudad. Habían traído de donde estaban los demás judíos, los habían vuelto a traer ellos a la ciudad, amén, los habían rescatado. Entonces, ¿cómo es posible que hoy ustedes estén haciendo estas cosas dentro de la ciudad? Amén. Dentro de ustedes mismos, vendiéndose a sus hijas, aceptando que les dieran a sus hijas como esclavas. ¿Cómo era posible, les dice Nehemías, que esté sucediendo esto dentro del pueblo, dentro de ustedes? Y cuando convoca a la asamblea, los regaña y les dice: devuelvan sus tierras a quien les han aceptado, ¿va? Aquellos que han comprado, devuelvan las tierras, devuelvan las posesiones, devuelvan sus viñedos, sus olivares, todo lo que han recibido ustedes por dinero, devuélvanlo a sus hermanos. Y aparte, denles un 10% más de aquello que ustedes han hecho, ¿va? Entonces el pueblo empieza a devolver lo que tenía, ¿va? Las posesiones que había adquirido entre ellos mismos, los empiezan a devolver. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿va? Estos hombres estaban peleándose entre ellos mismos. La lucha es contra las tinieblas, contra las huestes que están en los aires. No es entre ellos mismos, amén. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿va? Muchas de las veces nosotros también nos andamos peleando dentro de la congregación, ¿va? ¿No? Que ahorita saco provecho de este y de aquel y no, ¿va? No necesitamos estarnos peleando entre nosotros mismos, amén. Por ahí
Yo voy a ver voy a hablarles un poquito del capítulo 6 y unas frases, amén, unas frases que dijo por ahí Nehemías, amén, que resaltan, ¿verdad? Un poquito ahí de lo que él va narrando la historia de cómo venían a él y él da unas frases por ahí muy hermosas y de eso vamos a verlo el día de hoy. Y lo vamos a aplicar, ¿va? Si usted puede ahí mismo, usted como dice la palabra, agarre lo que es para usted y lo que no es para usted, deséchelo, amén. Es un poquito fuerte también Nehemías, yo hacía tiempo lo había leído, pero ya no me acordaba. Hoy que lo empecé a leer otra vez y que lo empecé a mirar, pues por ahí hay varias cosas que a lo mejor nosotros podemos andar igual, ¿va? De alguna manera, ¿va? Peleándonos entre nosotros mismos, amén. O ser aquellos que van y pelean con quien no tiene que ir a pelear. Por ahí, mire, le quiero hablar qué es la oposición, amén. Aquí en este pasaje dice que había una oposición y la oposición eran 3 personas, amén, que se llamaban Sanbalat, y Sanbalat era gobernador de Samaria, Tobías, que era oficial amonita, y Gesem, el árabe. ¿Se acuerda que nos dijo el pastor la semana pasada? Voy a estarles hablando y si oyen escuchar esos 3 nombres son opositores. Esos 3 nombres, esos 3 hombres estaban oponiéndose a lo que Nehemías estaba haciendo, amén. Estaban luchando con él. Entonces, la oposición, ¿verdad? La palabra oposición tiene varios significados, que es oponerse, ¿verdad? Como eran estos hombres, se estaban oponiendo, se querían oponer a lo que Nehemías estaba haciendo, contradecir, poner resistencia, tomar una postura contraria y enfrentarse, amén. Se estaban enfrentando. Estos hombres tenían todos estos nombres, ¿va? En ellos. Eran opositores, se resistían a que la obra de Dios avanzara. Entonces, todo eso lo experimentó Nehemías y el pueblo de Dios, amén. Ellos lo experimentaron, el pueblo de Israel, cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, de donde ellos estaban. Todo esto lo experimentaron ellos al estar reconstruyendo los muros, al empezar a reedificarlos en Jerusalén. Y Nehemías, vamos a ver un punto, dice, nueva oposición de los enemigos. Dice por ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que empieza Nehemías narrando y dice que cuando que estos 3 hombres, Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, y el resto de nuestros enemigos, dice Nehemías, no nada más eran estos, sino el resto, o sea que había más enemigos del pueblo de Israel. Dice, cuando estos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que estaba a punto de terminar, solamente le faltaban a Nehemías afinar algunas cosas, dice que fueron, mandaron una carta a decirle, ¿verdad? Ven Nehemías, vamos a reunirnos en el campo de Ono. Primero le decían eso a Nehemías, ¿verdad? Reunámonos en el campo de Ono. El campo dice que estaba a 40 kilómetros de distancia de donde estaba Nehemías, donde estaba Jerusalén. Tenía que ir Nehemías 40 kilómetros aproximadamente a reunirse con estos hombres. Pero estos hombres lo que estaban planeando era hacerle daño a Nehemías. Era lo que ellos querían. No tanto querían ven a reunirte con nosotros, vamos a hablar de cómo va el trabajo, de qué necesitas. No va. Nehemías no necesitaba nada, porque el rey donde Nehemías anteriormente estaba, como el copero, el rey le dio todo, ¿va? Nehemías le dijo, ¿sabes qué? Dame madera y dame cartas para yo poder volver y reedificar los muros. Entonces Nehemías no necesitaba nada más, ya se lo habían dado todo, ya se lo habían puesto, como si dijéramos, en charola de plata. Simplemente Nehemías tenía que trabajar. Entonces la primera frase que dice Nehemías
estoy ocupado en una gran obra. Van y le dicen a Nehemías, ven, vamos a reunirnos. Y Nehemías manda una carta de contestación y les dice, estoy ocupado en una gran obra. En el verso 3 dice, así que envié un mensajero a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Amén. Para estos hombres, como les decía, lo único que querían era hacerle daño a Nehemías, ¿va? Matarlo, así simplemente, matarlo. ¿Para qué? Para que la obra no continuara, para estorbarle y la obra no continuara. Dice por ahí, fue persistente en su discernimiento. Nehemías, Dios le había dado discernimiento a Nehemías, le había dado sabiduría y discernimiento. Entonces a Nehemías no tenían que irle a decir, Nehemías, ten cuidado, cuando tú vayas de camino hacia aquel valle te pueden matar, te pueden herir, te pueden hacer algo. Mas sin embargo Nehemías sabía y conocía los planes de estos hombres. Amén. De Sanballat, de el árabe, de Gesem y de Tobías. Amén. Conocía los planes. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban siendo utilizados por el enemigo. Satanás los estaba utilizando. ¿Para qué? Para estropear la obra del Señor. Mas sin embargo Nehemías se mantuvo firme y no cayó en la trampa de estos hombres, y le manda a decir a estos hombres, estoy ocupado en una gran obra. ¿Qué no ven ustedes? No es cualquier obra la que yo estoy haciendo. No nada más estoy aquí parado, estoy trabajando junto con la gente, estoy haciendo una gran obra que me encomendó el Señor. Para Nehemías era muy importante terminar los muros, terminar de cerrar alrededor la muralla de la ciudad. Amén. Porque la ciudad estaba destruida. Dentro de la misma ciudad había mucha destrucción. Amén. Destrucción de casas, de todo lo que usted puede imaginarse de destrucción, había dentro de la ciudad. Y Nehemías no les da importancia, les dice, estoy ocupado en una gran obra. No es cualquier obra la que yo estoy haciendo, no es cualquier obra la que me mandaron a hacer. Fue la obra que Dios le mandó a hacer. Por eso para él era muy importante seguir trabajando, no descuidarla, no dejarla a medias, sino seguir en la obra del Señor hasta terminar lo que Dios le había mandado. Pero estos hombres eran muy insistentes. Después dice que le mandaron una carta abierta. Esta carta abierta, normalmente las cartas las mandaban con un sello, amén, cerradas. Entonces esta vez no le mandaron, ya le habían mandado 4 cartas a Nehemías, insistiéndole, ven, como que tómate un descansito, vamos a platicar, ¿va? Queremos platicar contigo, ¿va? Deja la obra, al cabo pues va muy bien, vas avanzando y todo, pero ven, vamos a reunirnos. Entonces le mandaron una 5ª carta a Nehemías y dice así en el verso 5. La 5ª vez Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura, que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. A estos hombres no les bastó solamente mandarle las cartas a Nehemías, pero como vieron que Nehemías no les iba a hacer caso, fueron tan insistentes y Nehemías no los tomó en cuenta, le mandaron una carta más. Mas sin embargo, esta carta, si usted se fija aquí lo que dice Nehemías, era ya una amenaza más fuerte. Amén.
aún lo tacharon de mentiroso, ¿va? Le dijeron, tú has proclamado profetas, tú mismo has puesto profetas en medio de Israel para que te proclamen rey, para que digan, tenemos rey en Judá. Dice, y si no vienes, pues apúrate, va, si no vienes antes de que llegue esta carta al rey. Amén. Estos hombres iban a hacer público ante todos esa carta, va. Ya no solamente era a escondidas, no solamente era a escondidas que le mandaban estas cartas amablemente, va, diciéndole, ven, vamos a reunirnos. No, ahora le dicen a Nehemías, corre el rumor. Por ahí andan diciendo, va, entre la gente, y todavía Gesem lo afirma. No solamente lo andan diciendo, lo están afirmando, que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse contra todos los demás. O sea, tienen algunos planes por ahí que no quieren decir, va, pero ya lo sabemos nosotros, cuál es su intención. Entonces le siguen diciendo a Nehemías, según el rumor, tú pretendes ser rey de ellos, ¿va? Tú pretendes proclamarte como el rey. Entonces, y has puesto a profetas para que lo hagan, para que te proclamen, para que ellos puedan decir, tenemos rey en Judá. Entonces, pero le dice, hablemos, ¿va? Ven, vamos a hablar, antes de que todo esto llegue a los oídos del rey. Lo quisieron asustar a Nehemías, ¿va? Lo quisieron amedrentar. Muchas de las veces yo miraba o miro la historia, ¿va? Y miro lo que estamos haciendo hoy en la iglesia, hermanos, ¿va? No es por que la iglesia estuviera destruida, ni nada de eso, ¿va? Pero ciertas cosas de lo que estamos haciendo aquí, estamos edificando. Se está edificando algo, se está reconstruyendo algo más, y va a venir mucha oposición, amén. Van a venir mentiras a la iglesia, van a venir unos diciendo, mira, dicen por ahí que tú, el principal que estás edificando, y no le quiero echar flores a nuestro pastor, pero él es el principal que está edificando. Van a venir muchos a decir por ahí, mira, tú estás haciendo las cosas mal. Dicen por ahí que estás haciendo esto. Y mira, estás haciendo esto otra cosa, pero estás mal. Ten cuidado, estás mal. Y por ahí más van a venir a decir, va, si no quieres que lleguen los rumores a Elías, pues haz las cosas bien, vamos a hablar, vente. Vamos a hablar porque va a venir Elías y tú bien sabes cómo es Elías. Te va a regañar, ¿verdad? Entonces, puede pasar esto, puede que no pase, pero ¿por qué puede pasar? Porque el enemigo, hermano, se va a levantar. El enemigo puede usarnos a nosotros mismos, amén. No digo que a ustedes, puede usarnos a nosotros mismos para venir y hablar mentiras. Estos hombres así eran mentirosos, estaban siendo utilizados por Satanás. ¿Para qué? Para que la obra de reconstrucción, la obra que estaba haciendo Nehemías se interrumpiera y no siguiera más. Amén. Ellos no querían. Por eso le mandan esas cartas a Nehemías y luego al final le mandan esa carta amenazándolo, que él era el que había puesto esos profetas, ¿va? Como diciéndole, esos no son profetas, ¿va? Tú los pusiste, tú los nombraste, tú dijiste, este es profeta, aquel es profeta, aquel es profeta, y su trabajo ahora va a ser proclamarme como rey, ¿va? Estos hombres fue lo que dijeron. Sanballat, con su talento natural para provocar problemas, procuró poner al pueblo en contra de Nehemías al decir que estaba tratando de proclamarse como rey. Además amenazó con informar al rey de Persia que Nehemías estaba comenzando una revuelta. Le dijo así en la carta, si se acuerda, ¿va? Le dijo con forma de amenaza, ven antes de que llegue todo esto a oídos del rey. Sanballat hizo llegar
a Nehemías una carta abierta, ¿verdad? Como les decía ahorita, que no tenía un sello, no iba sellada. Esto demostraba que iba a ser público su contenido de la misma que le había mandado. Sin embargo, las acusaciones de Sanbalat eran falsas y no apartaron a Nehemías de su tarea. No lo movieron, no dijo Nehemías, ok, voy a reunirme con ustedes. No quiero que llegue esto a oídos del rey. No les dijo eso Nehemías, ¿verdad que no? Sino simplemente Nehemías tenía ese discernimiento de parte del Señor y no fue. ¿Va? Otra de las frases de Nehemías, le dice al Señor, Señor, fortalece mis manos. Amén. Fortalece mis manos. En el verso 9 dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Amén. Dice Nehemías, como les digo, Nehemías sabía lo que estos pretendían hacer, sabía cuáles eran sus intenciones. Nehemías oró a Dios y le dice, fortalece mis manos. De esta manera mostró gran determinación y carácter al permanecer firme en su responsabilidad. Amén. Cuando todas esas acusaciones venían a Nehemías, Nehemías no se encaró contra ellos, no fue y peleó con ellos. Al contrario, Nehemías en su sabiduría viene y le dice al Señor, Señor, fortalece tú mis manos. Tal vez Nehemías se sentía cansado, tal vez sí se sentía amedrentado, se sentía de alguna manera que lo estaban presionando, pero más sin embargo, como decíamos al principio, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. El enemigo estaba utilizando a estos hombres y le dice al Señor, fortalece mis manos, Señor, para yo poder seguir adelante, para yo poder seguir en la reedificación de las murallas, para yo poder seguir trabajando en tu obra, para que la obra no cese, Señor. Fortalece mis manos y tú dame la victoria. Después mandan a otro más. No se cansaban estos hombres, ¿verdad? Buscaban de una manera y no les daba resultado, buscaban de otra y no les daba resultado, y mandan a otra persona más. Dice, después vino otro hombre llamado Semaías y le dice, reunámonos en la casa de Dios, en el interior del templo, porque esta noche vendrán a matarte. Quiso asustar a Nehemías este hombre. Y este hombre era un falso profeta. Y le dice a Nehemías, ven, reunámonos en la casa, allá en el interior del templo, allá escóndete, porque esta noche van a venir a matarte. Y Nehemías responde con una frase muy bonita y le dice, ¿un hombre como yo ha de huir? En el verso 11 dice, pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Amén. Nehemías sabía lo que Dios le había mandado hacer. Aún a pesar de todas aquellas calumnias, de todos aquello que querían hacer estos hombres para que cesara la obra, le dijeron, van a venir a matarte. Si a mí vienen y me dicen, van a venir a matarte, pues yo digo, corro, huyo, ¿verdad? Voy y me escondo donde nadie me encuentre. Pero no, Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir, ha de dejar la obra a medias para huir y a esconderme. Semaías era un falso profeta. Solo los sacerdotes, si usted recuerda, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. A los reyes no se les permitía, ellos no entraban. Por ahí en Crónicas viene una historia del rey Usías. El rey Usías no era un sacerdote y entró al templo de Dios a ofrecer incienso, y él quiso hacerlo por sus fuerzas porque él era el rey. Mas sin embargo Dios lo hirió con lepra, y así duró el rey Usías hasta su muerte, hasta que finalizó.
Este hombre le ofreció una salida fácil. Semaías le ofreció una salida fácil a Nehemías. Le dijo: escóndete, van a venir a matarte. Mas sin embargo, Nehemías sabía que él no era sacerdote y que él no debía entrar al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. Él no podía entrar a esconderse. Lo quisieron asustar muchas veces, lo quisieron que dejara la obra, que cesara. Y muchas de las veces así puede venir a nuestras vidas, hermanos. Yo les decía ahorita de Vale, de la construcción que se está haciendo en la iglesia, pero también en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, nosotros podemos estar haciendo algo para el Señor. Amén. Una vez a mí vinieron a decirme, uno de mis hermanos hizo algo malo y cayó al cerezo. Y otro de mis hermanos me dice: ¿sabes qué? Vete de la casa porque al parecer a mi hermano allá un pesado lo anda buscando y tenemos que irnos, vámonos. Y le entra a uno temor, hermano, le entra a uno miedo. Y dije yo, pues ya tenía mi familia, la casa. Entonces dijo: y dejar todo esto así como que nomás. Dije: no. Hablé con mi esposa, hablé con mi mamá, mi hermana, y como pude decirles, les dije yo, hablando bíblicamente, dije, me apropié del Salmo 91, y les dije: nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y no tenemos por qué irnos. Esta es nuestra casa, no la tienen por qué venir a quitar, no tienen por qué venir a asustarnos ni hacernos ningún daño, Simplemente mi hermano se asustó. Mi hermano tal vez se asustó y dijo: vámonos, tú que tienes pasaporte, vete. Dije: pues sí, yo tengo pasaporte, mi esposa no tiene pasaporte, me voy yo. ¿Y ella dónde se queda? Ahí la dejo en el olvido. No. Algo así muchas de las veces nos pasa a nosotros. Estamos edificando algo, estamos haciendo algo, una obra para el Señor que Dios nos mandó a hacer, y vienen y nos dicen: ¿sabes qué? Si sigues haciendo esto, te va a ir mal. ¿Cuántas veces no ha pasado? Amenazas, mentiras. Muchas de las veces, ahora con lo de la cuota esa que piden o pedían, muchas de las veces llegó a las iglesias diciendo: si tú no das la cantidad esta, te vamos a matar. Y entonces, pero Nehemías dijo: yo no soy de los que huyen. Y nosotros debemos de ponernos en esa postura, si Dios me mandó a hacer esto, yo lo tengo que hacer. Yo no soy de los que huyen, yo no soy de los que dejan las cosas a medias. ¿Por qué? Porque me están asustando, porque me están amedrentando, porque están levantando falsas acusaciones contra mi persona, contra mi familia. Yo no soy de los que va a huir. Yo voy a seguir edificando hasta que termine lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. Simplemente véalo como lo muy mínimo que usted pueda hacer. Muchas de las veces le dicen: deja de hacer esto, o deja de hablar de Jesús, no estés hablando de Jesús aquí. Entonces, pero Nehemías sabía quién era él, sabía lo que él había pedido para ir a reedificar las murallas. Él sabía lo que Dios lo había mandado. Nehemías dice, aparte, le dice al Señor: acuérdate de los que quisieron amedrentarme. En el verso 14 dice: Dios mío, acuérdate las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también la profetisa Noadías y los otros profetas que quisieron amedrentarme. Acuérdate de ellos. Como les decía, Nehemías no iba y se les ponía al tú por tú, no iba y sacaba su espada y empezaba a pelear con ellos y los mataba, no. Nehemías siempre iba al Señor. Cuando alguien venga a amedrentarnos, cuando alguien quiera pararnos o que quiera parar la obra del Señor, acordémonos y vayamos al Señor a decirle: Señor, acuérdate de estos
que quieren levantarse o se están levantando contra mí. Se están levantando con tu obra, Señor, porque la obra no es de Vale, la obra no es de Eric, la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Amén. Y la obra tiene que continuar. La obra no se va a parar nomás porque se levanten falsos testimonios para con aquellos que están edificando, para con aquellos que están haciendo las cosas bien. Entendamos nosotros que cuando hagamos las cosas bien, Satanás no le va a gustar y se va a levantar. Se va a levantar y va a buscar una manera, va a buscar otra manera y otra más, hasta que quiera asustarnos a nosotros, hasta que nosotros digamos, voy a cesar la obra, no voy a seguir más. Pero si estamos en el Señor y sabemos quién nos ha mandado, nosotros no vamos a permitir que la obra pare. Nosotros vamos a continuar luchando hasta terminar la obra. ¿Se acuerda de aquellos amiguitos de Job? De aquellos que vinieron cuando Job estaba enfermo, que vinieron a decirle, ¿va? Vinieron sus 3 amigos, si no recuerdo mal, y empiezan a decirle, ¿va? No, pues tú estás así porque tú estás haciendo las cosas mal, porque hay pecado en ti, examínate, Job, y estás así porque tú quieres, ¿va? Porque estás cometiendo pecado. Estás en ruinas por tu condición. Muchas de las veces van a venir nuestros amigos, ¿va? Puede que venga por ahí alguien a decirnos mentiras de parte de Satanás, a querer parar la obra del Señor. Pero está en nosotros, como dijo Nehemías, quisieron amedrentarme, quisieron asustarme para que la obra parara. Pero acuérdate tú, Señor, de estos que se andan levantando. Y cuidado cuando nosotros nos levantamos, hermanos, o nos queramos levantar en contra de la obra del Señor. Amén. Porque aunque seamos nosotros cristianos, muchas de las veces nos levantamos, o somos los primeros que nos andamos levantando, diciendo estás mal, esto no es así, esto es por este lado, y no estás bien. Pero fíjese, le quiero compartir 2 versículos de Hebreos que son fuertes, hablan fuerte, ¿va? Aparte de lo que hablaba aquí Nehemías, diciéndole al Señor, acuérdate de ellos, cuidado, ¿va? Con ellos. Dice Hebreo 10, 30 y 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínese estos hombres que se habían levantado contra Nehemías. Imagínese aplicado este texto diciéndolo de esa manera. Señor, acuérdate de aquellos que vienen a querer parar la obra, tu obra, Señor. Acuérdate de ellos, págales conforme a lo que ellos están haciendo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Imagínense que yo venga a decirle a Vale, a mi pastor, oye, Vale, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal. Oye, Eri, pero Dios me dijo cómo lo hiciera, Dios me mostró el plan, Dios me levantó, y ahí nos vamos, ¿va? Con lo que nos enseñó nuestro hermano Elías, ¿va? Con la autoridad espiritual, ya nos metemos en muchas cosas que tal vez no nos tocan, pero queremos levantarnos y decirle, mira, Vale, no, estás mal, no hagas esto, haz esto otro. ¿Por qué? Porque quiero que haga lo que yo quiero, no lo que Dios le ha mostrado que haga. Y luego imagínese que va Vale a orar al Señor y le dice, Señor, pues encárgate de Eric. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en el Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Amén. Y no se lo estoy diciendo a usted como amenaza, hermano, ni lo tome así, pero se metieron con el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Perdón. Murieron los primogénitos, le salieron tumores a los hijos de aquellos hombres, de los egipcios,
hubo mucha enfermedad, hubo mucha mortandad. Entonces, no nos metemos con nuestros hermanos, no nos metemos con nuestros pastores, nos metemos con Dios. Tengamos cuidado cuando nos queramos levantar en contra de la obra del Señor, amén. Porque aquellos que se ponen o que están en comunión con Dios no van a venir a golpearnos, no van a venir a sacar su espada para herirnos. Van a ir con el Dios vivo y le van a decir: Señor, toma a Eric en tus manos. Y pobrecito Eric, lo van a arrastrar. Por ahí platica nuestro hermano Chano, dice el hermano Chano que un hombre iba, un borrachito, si no estoy mal, no quiero decir tantas mentiras, pero iba este hombre y le decía cosas, lo insultaba, hasta que le dijo el hermano Chano al Señor: encárgate de él, Señor. Este hombre, si no estoy mal, fue y se tiró de un puente a las vías y se murió. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuidemos lo que hacemos, cuidemos lo que hablamos, cuidémonos a nosotros mismos. Y por ahí se termina la reconstrucción de los muros. En el verso 15 en adelante dice de la siguiente manera: la muralla se terminó al día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho, se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Amén. En el mes de Elul, por agosto, septiembre, por aquellas fechas en el calendario hebreo, dice que la muralla, la reconstrucción de los muros duró tan solo 52 días. Fue un tiempo récord, fue un tiempo muy corto lo que Nehemías y el demás pueblo hicieron para reconstruir las murallas. Se dice por ahí un comentario que había durado más de 100 años en ruinas estas murallas. Y el deseo de muchos nomás era: yo quisiera que las murallas se reconstruyeran, yo quisiera que las murallas estuvieran. Mas sin embargo nadie hacía nada, hasta que Nehemías fue y le dijo al rey: quiero ir a reconstruir las murallas, quiero ir a edificar aquello que está destruido en mi pueblo. Hasta que se levantó alguien con un corazón dispuesto, hasta entonces fue reconstruido todo aquello que había sido tirado, todo aquello que había sido destruido. Finalmente vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros. Se afligió, le dolió, oró, planeó, pidió osadamente, fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo hasta que fue terminado. Pero también tuvo personas a su alrededor con el mismo corazón para reedificar, para reconstruir. Cierto, Nehemías no lo hizo solo. Necesitó vender muchas carnitas. Amén. Necesitó vender muchos kilos de carnitas. Necesitaron mucho trabajo.
para poder terminar aquello que Dios les había mandado. Necesitaron mucha ayuda del pueblo. No era Nehemías solo. Necesitaron la ayuda de muchos. Necesitaron no dinero, necesitaron mucho material para poder reconstruir, para poder edificar hasta que el lugar estuvo seguro. Al estar las murallas construidas, al estar todo edificado, estaban seguros ellos. Amén. Todavía había mucho trabajo dentro de las murallas. Había muchas casas en ruinas, mucha destrucción, pero lo principal era que estuviera las murallas terminadas. En un tiempo récord lo hicieron, 52 días. No logré ver qué distancia fue la que reconstruyeron ellos, pero no era fácil. Había mucha oposición. Estos tres hombres, Sanbalat, Gesem y Tobías, habían sido utilizados por un lado, por otro lado y por todos lados a través del enemigo para querer frenar la obra que Nehemías estaba haciendo. Como les decía ahorita, muchas de las veces nosotros se nos da la oportunidad de levantar algo, de edificar algo, de reconstruir algo que se ha derrumbado, algo que por muchos años estaba destruido. Simplemente puedes ir con un hermano o con alguien que no conozca del Señor y su corazón está destruido. Y tú empiezas a orar por él, empiezas a interceder por él, empiezas a reedificar, empiezas a que su corazón sane. Mucha oposición se va a levantar contra ti. Van a venir muchos problemas en tu contra. Simplemente para yo poder hacer este pequeño mensaje, me dijeron el domingo, te toca predicar de esto. El día lunes llegué de mi trabajo y dije, lo voy a hacer, voy a empezar. Y me habla mi hermano, está un poquito enfermo, mi hermano me dice, llévame al doctor. Ok, vamos al doctor. Ahí lo llevo. Y no podía concentrarme. El día martes, aparte en mi trabajo, me dieron un poco más de trabajo. En la línea donde estoy me dieron un pedazo más, tengo más trabajito. No puedo estar ahí tratando de estudiar. El día martes, no recuerdo qué hice algo ahí, tampoco tuve chance. El día miércoles el servicio, el día jueves la célula, el día viernes, no, pero dije yo en mi corazón, Señor, tengo que ayunar. No me estoy concentrando, no estoy pudiendo hacer nada. Viene trabajo a mi vida, no puedo hacer, no me puedo concentrar. El día entre semana, un día entre semana dije, voy a ayunar. Y el día que empecé a ayunar, agarré la Biblia, mi celular en el trabajo. Obvio, toda la gente se fue a comer y yo me quedé solo y empecé a leer y dije, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame lo que estaba haciendo Nehemías, muéstrame porque yo siento la misma oposición, siento cierta oposición y no puedo concentrarme, tengo mucho trabajo y no hallo cómo hacerle. Entonces, pues de alguna manera Dios me da esta palabra para compartirles. Espero y se la lleven en su corazón, que les sirva en su corazón para que ustedes y cada uno de nosotros, a mí me servía también, primeramente, y poder decir cada uno de nosotros, quiero ser un Sanbalat, quiero ser un Tobías, quiero ser aquellos que el enemigo utilice para frenar la obra del Señor, o quiero ser un Nehemías, aquel que se levanta para levantar algo, aquel que se levanta para edificar, para reconstruir, para levantar aquello que estaba en ruinas por muchos años, aquello que estaba tirado, aquello que nadie le importaba. Yo sí quiero ser un Nehemías.
Yo sí quiero ser aquel que pueda levantar algo, aquel que pueda encargarle un trabajo y no lo deje a medias. Que no venga otro más a amedrentarme, que no venga alguien más a asustarme y decir, pues ahí dejo esto y ahí que vale se haga garras. Al cabo él es el pastor. Seamos como Nehemías, hermanos. Que nuestro corazón arda por la obra del Señor, para reedificar, para reconstruir. Y no le hablo solamente aquí de la iglesia, sino allá afuera, ¿va? Como les decía, tal vez vamos a ir o nos toque hablarle a alguien una palabra. Aquellos que sus corazones están dañados y necesitan una palabra para que su corazón sea sanado. Seamos como Nehemías, hermanos. Mire, muchas de las veces se nos ha dicho, en este altar se han ganado batallas. En este altar ha habido libertad, ha habido sanidad. Y los más viejos, no digo de edad, sino los que tienen más tiempo aquí, pudieron ver cosas que yo aún ni he visto. Pero hoy lo animo, hoy le digo, venga a este altar, levántese y venga a orar. No se quede nomás en su lugar. Si ha hecho las cosas mal, es el tiempo de venir a decirle al Señor, Señor, perdóname, porque tal vez yo estaba mal, porque yo estaba haciendo las cosas mal. Yo creí que estaba bien, pero hoy puedo entender que iba en tu contra. No estaba edificando, al contrario, estaba destruyendo, me estaba metiendo contigo mismo, Señor. Perdóname. Pero aquí estoy, Señor, úsame. Quiero ser como Nehemías. Quiero ser aquel que se levante valiente y pueda decir, yo voy a pelear, yo voy a edificar, yo voy a reconstruir. Yo quiero tener un corazón como lo tuvo Nehemías, Señor. Así el altar está abierto, hermano. Puede pasar a orar, amén. Yo sé que ahorita estuvo muy hermoso en la alabanza. Y varios pasamos al frente. Dios nos tocó, Dios sanó nuestro corazón. Tal vez usted ya le dijo, Señor, perdóname, pero es el tiempo. Dese un ratito más, un tiempecito más y pase. ¿Qué tal? Y pase al altar, pase a orar. O si el Señor lo ha levantado como a Nehemías, para edificar, para reconstruir, dígale al Señor que le siga dando esa valentía que tenía Nehemías, que aun cuando venían las pruebas, que aun cuando venían a amenazarlo, él no cesó. Él sabía a quién lo había mandado, él sabía a quién le había dicho que fuera a reconstruir esas murallas, él sabía que tenía que hacerlo y no se echó para atrás, no tuvo miedo, al contrario. Dios le dio el discernimiento para seguir al frente, para seguir luchando y no dejar la obra del Señor a medias. Gracias, Señor.